A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y este programa lo vamos a exponer a ustedes en compañía del economista Luis Luscando, quien trabajó en el área petrolera prácticamente desde que se inició la explotación de los hidrocarburos en la región amazónica, concretamente a partir del año 1974 en adelante, en lo que se llamaba la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE. Entonces él trabajó años 70, años 80. Luego, en el año 1989, CEPE se transformó en la empresa estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y se crearon tres filiales principales: Petrocomercial, Petroproducción, Petroindustrial, y tres filiales temporales: Petroamazonas, Petropenínsula y Petroindustrial. Y yo trabajé 17 años en capacitación petrolera, luego otros años en auditoría interna y también en desarrollo tecnológico. Pero a través de capacitación yo conocí a todos los trabajadores de la industria petrolera, en las áreas técnicas, en las áreas económicas, jurídicas, de servicios, áreas administrativas, etc. Pero Luis Luscando, él es un ideólogo, él es un intelectual de lo que es la comercialización, porque cuando era CEPE, Luis Luscando, el economista, trabajó en la área de mercadeo interno o de comercialización interna de los hidrocarburos, de los derivados de los hidrocarburos, ¿no? Luego, cuando se creó Petrocomercial, a partir de 1989 en adelante, entonces Luis Luscando pasó a ser funcionario de Petrocomercial y siempre estuvo trabajando en el área de derivados. Él empezó desde las funciones básicas, luego jefe de división, jefe digamos, subgerente y gerente de la comercialización de los derivados de los hidrocarburos, ¿no? Así que un gusto, Luis, que estemos nuevamente en este programa. Bienvenido, estimado amigo. Gracias, Henry, por permitirme, a través de tu programa, poder acceder a los televidentes la necesidad de exponer un tema tan importante y que está ventilándose en estos días. Exacto. Se trata de lo que la opinión pública está siendo informada. Me imagino que toda la nación está informada, porque esto han hablado los ministros de Estado, el gobierno, analistas, ¿no?, periodistas, los medios de comunicación, en fin. Es un tema bien polémico. Es el caso de la comercialización de los derivados de los hidrocarburos en el Ecuador, y sobre todo este tema de la focalización del gas, dicen unos, otros dicen focalizar el subsidio de los derivados, no solamente del gas, sino también del diésel. Yo no sé cómo se puede hacer en el caso del diésel, pero el concepto que se maneja es focalizar el subsidio de los combustibles, ¿no? Entonces, como es un tema bien extenso, ¿no?, nosotros vamos a dividir en varios temas, pero hoy no vamos a tratar lo que son costos de los derivados de los hidrocarburos que se producen en las plantas de refinación del Ecuador, y que eso comprende costos de producción del barril del petróleo, costos de transporte del barril del petróleo, refinación del barril del petróleo y comercialización de los derivados, y también hay costos de comercialización de los derivados. Eso nos vamos a referir a futuro, pero nuestro objetivo es decirles a nuestros televidentes datos precisos, datos exactos de esta materia. Entonces nos vamos a referir a lo que son costos de los derivados de los hidrocarburos importados.
y tenemos en este programa a la persona indicada. Si tiene algo de datos sobre el mercado nacional nos dirá, pero fundamentalmente él ha ordenado unas cifras, ha procesado unas cifras, y entonces yo quisiera que empecemos con eso, estimado Luis, y tenemos los cuadros. Entonces tú nos dirás, nos menciona, sí, ya entramos a la exposición de los cuadros. Entonces, ¿cómo tienes ordenada la exposición, estimado Luis? Gracias, Henry. Mira, yo creo que en principio es importante hacer una aclaración en cuanto se refiere al análisis de la determinación del subsidio. Fundamentalmente, creo que la mayoría de personas que se han referido al tema hacen relación a lo que significa el combustible importado. Ya. Y en ese orden, pues lo único que manifiestan es identificar cuál es el precio nacional en la venta al público y establecer una comparación con el precio internacional. Ya. En ese sentido, yo quisiera referirme al cuadro número 1. Sí. Pues, exacto, ahí lo tenemos ya en pantalla. En el cuadro número 1, como tú podrás apreciar, llego a determinar en la columna en donde se determinan las cifras en rojo, Ajá. ese que es el resultado del volumen importado, Correcto. multiplicado por el precio promedio de la importación. Exacto. Y que determina ahí un costo de importación. También le hago relación en el precio promedio de venta nacional, que multiplicado por volumen importado, tú llegas a establecer un ingreso por ventas internas en el periodo al cual nos estamos refiriendo. Ya. Ahí estamos refiriéndonos periodo 2011-2017, ¿no es cierto? Ya. ¿Sí? Si tú haces una comparación de restar el ingreso por ventas internas respecto del costo de la importación, te va a establecer un subsidio. Exacto. Que es lo que normalmente en el análisis de los periodistas o los medios de publicación lo determinan en el orden siguiente. Ajá. Aquí es importante caer en cuenta de que indudablemente, como tú puedes apreciar en el periodo que estamos analizando, desde el 2011 al 2017, Correcto. los valores que se señala con rojo, pues llevan desde el 2.949 millones De dólares. ¿sí? De dólares. de dólares, Ya. y conforme se ha ido produciendo los precios del crudo en el periodo, obviamente van disminuyendo y en otros periodos se producen alzas significativas. Así es. En el año 2016, tú puedes notar de que fue el periodo que menos el Estado asignó como subsidio Ajá. a la importación de combustibles. Correcto. Indudablemente en el 2017, como todos conocemos, ya hubo incrementos en el precio. Así es. Y en el 2018 definitivamente, pues el promedio del crudo se fluctúa entre los $60. Así es. De ahí que viene un periodo bastante grave en el asunto. Ya, a ver, amigos televidentes, ¿no? El cuadro es muy claro, muy explícito. En la primera columna se habla de volumen de importación en miles de barriles de derivados, ahí está muy claro. En la segunda se habla del precio promedio de importación. En la tercera columna está lo que son el costo, los montos, ¿no? En la cuarta estamos hablando del precio promedio de venta en el país, ¿no? Y como explica el economista Luis Luscando, tenemos una penúltima columna, ¿ya? Que habla sobre ingresos de ventas internas, sobre importación y lo que está en rojo. Solamente quiero aquí yo hacer un resumen, no digamos, no un resumen, sino llevarlos a totalizar, porque no tenemos un total ahí, pero es probable que a futuro lo tengamos, porque miren, 2.949 millones en el 2011, eso fue, diríamos en otras palabras, la pérdida, o como dice el economista Luscando, es el subsidio. Yo diría que es la pérdida
que tuvo el país, ¿no? Comparando los costos de importación con el precio de venta en el país, ¿no es cierto? ¿No? En el año 2012 tenemos 3.405, yo lo voy a resumir, esa es la pérdida para el país. Y luego en el año 2013 tenemos 3.666 millones de dólares, en el 2014 3.899 millones de dólares, en el 2015 1.713 millones de dólares y en el 2016 627 millones de dólares y el total de pérdidas en el 2017 es 1.122 millones de dólares. Entonces allí podríamos hablar en ese periodo, así simplemente me voy a atrever a hacer un dato. Estamos hablando de 8, 11, 12, 13, cerca de 15.000 billones de dólares o a lo mejor un poquito más. Ahora, Henry, siempre a la audiencia se preguntarán ¿cuáles son los volúmenes que hemos importado? Exacto. Muy ligeramente quisiera, por favor, en el siguiente cuadro, el número 2. Sí, ahí estamos. Tú, mira, ahí me estoy refiriendo a nafta de alto octano. Ajá. ¿Sí? Y que son gasolinas, en otras palabras también, ¿no? Bueno, que nos permite pues realizar con producto de gasolinas que se refina en el Ecuador, sí. Con la nafta de alto octano ubicamos en el octanaje que es indispensable tanto para la extra como para la gasolina super. Exacto. Ya. En el siguiente cuadro, en el 3, ajá, tú puedes ver el componente, ¿sí?, que significa el diésel en cuanto se refiere al volumen importado. Así es. ¿Sí? Y las columnas en rojo para nuestra audiencia, esas son las diferencias o subsidios o pérdidas, ¿no es cierto? Sí, o pérdidas en este producto. En el diésel, así es. En el que a continuación. En el siguiente hay otro cuadro, ahí está, de gas. Tú puedes ver en lo que corresponde al gas licuado del petróleo. Exacto. Entonces, estos son los productos que se acumulan y que el Banco Central del Ecuador, porque es una información que se le ha tomado del Banco Central del Ecuador, exacto, para tener una fuente oficial y fidedigna en los datos que estamos manejando. Correcto. La sumatoria de los tres productos, exacto, es la que constituye el total de derivados que habíamos informado en el primer análisis. Sí lo tienes en el cuadro. Claro, en el primer cuadro es la totalidad de los tres productos. Es verdad, exacto. Exacto, de los tres productos, ¿no es cierto? Los tres productos. Este es el desglose de lo que es el componente del total de derivados que habíamos indicado en el primer cuadro. Muy claro en eso, estimado Luis, sí. Ahora, mira, hay un punto que es muy fundamental topar. Ajá. Como te había señalado en un principio, el análisis que normalmente se realiza es referente a los volúmenes importados. Ajá. Y la comparación con el precio nacional. Así es. Pero hay un tema que no lo consideran y no es sujeto de análisis. Ajá. Mira, normalmente, salvo este último tiempo, porque lastimosamente no se ha podido acceder a esa información, pero Petroecuador elabora en sus análisis mensuales y anuales un análisis de costo. Exacto. Y me refiero, sí, tú comienzas a determinar el costo del producto, que partes primero del precio de operación o de producción en cada uno de los campos de refinería, sí, del Oriente. Me estoy refiriendo a los costos de producción del barril de crudo. Del barril del petróleo. Campo por campo, ¿no? Campo por campo. Exacto. En la sumatoria global, exacto, tú tienes un precio promedio del crudo en función del volumen producido por campo, exacto, una ponderación del producto. Exacto. Tú añades lo que significa el transporte del oleoducto, ajá, sea el SOTE o CP, y llegas a refinería. Así es. En refinería tú añades los costos de refinación. Así es. Y los componentes que llegan a la refinación. Así es. Posteriormente añades los costos de comercialización, transporte por polioductos igualmente. Exacto. Obviamente ahí tienes que determinar un costo global. Ajá. Ese costo global comparado con el precio de venta normalmente de venta y la importación, te significa un costo. Ajá. Pero este costo
como tú puedes darte cuenta, parte de un precio de crudo a nivel de producción nacional. Así es. Normalmente, por decirte, el precio del Ministerio de Hidrocarburos el viernes anterior había señalado el precio de 3.59 en el campo Tambococha. Y había establecido un promedio general para todos los campos de 7.27 y 17.37. Costos de producción del barril de petróleo. Costo de producción del barril de petróleo. Mira, si haces tú un promedio ponderado sobre el asunto, estaríamos hablando de unos 12, 13 dólares el promedio, el costo de producción. Así es. Si tú haces relación a los 60 dólares que actualmente estamos recibiendo por volumen exportado, por producto barril exportado, te das cuenta que existe una diferencia enorme, que estamos hablando, qué sé yo, de unos 45 dólares, sí, más o menos, que es otro subsidio que estamos cubriendo. Exacto. Y es un subsidio muy importante. Claro, impresionante. Claro. Impactante para la economía petrolera. Claro, es un valor que el Estado ha dejado de recibir por la oportunidad que puede percibir al exportar el volumen del crudo. Exacto. Entonces, ahí déjame hacer una síntesis, ¿no? En el Ecuador, desde que, sobre todo en materia de hidrocarburos, desde que yo me vinculé a la industria petrolera, que fue a fines de los años 70, inicios de los 80, siempre observé por los temas de capacitación, siempre observé de que en el precio de venta de los combustibles, ¿no?, se partía del costo de producción del barril del petróleo. Entonces eso me llamó la atención. Yo no soy economista, soy sociólogo, pero me llamó la atención. Los sociólogos somos muy curiosos, ¿no? Y entonces yo pregunté, ¿y por qué ponemos en el precio de los combustibles o en el precio de comercialización de los combustibles o de venta al público? ¿Por qué se toma en cuenta solo el costo de producción del barril del petróleo y no el costo de comercialización o costo de venta del barril del petróleo o costo de exportación del barril del petróleo? ¿Ya? Claro, en el costo de exportación del barril del petróleo lo que había que descontar es el transporte del crudo desde el Ecuador hacia los mercados internacionales, ¿no?, y también los impuestos, ¿no? ¿Ya? Costo de embarque y costo de desembarque del petróleo en el mercado internacional. Todas esas son las variables que se toman en cuenta. Entonces, lo que debíamos definir era precio de venta del petróleo o precio de exportación del petróleo embalado, ¿ya? Y entonces la respuesta que tuve, no, si somos nosotros productores de petróleo, ¿por qué vamos a poner el precio de venta? Esa fue la respuesta que tuve. Y entonces, tú ya lo explicas muy claro, porque si fuera con precio de venta el que ingresa el barril del petróleo en las plantas de refinación, los derivados van a costar mucho más, como cuestan en el mercado internacional, y que el Ecuador, cuando compra combustibles, gas, diésel y gasolinas o naftas de alto octano, las compra a precio internacional en el mercado internacional. Entonces, esto es importante, Luis, que quede bien claro ante la opinión pública para que entonces, el objetivo nuestro es que la opinión pública sea muy clara en lo que le estamos diciendo. Y allí, no sé, Luis, yo te quiero preguntar, porque yo tenía acceso cuando yo estuve en la industria petrolera, fui dirigente petrolero. No voy a mencionar a la persona o dos personas, pero ellos anualmente, del área financiera de Petroecuador, anualmente me entregaban una copiecita de la contabilidad de costos. Tome, compañero Llanes, a usted, para que usted es un estudioso, un analista, tome el libro de la contabilidad de costos, me daban una copia. Y yo te quiero preguntar, y que tú lo certifiques, que así en verdad se procedía. Y yo no sé si en el gobierno de la Revolución Ciudadana también el economista Correa y los funcionarios del área hidrocarburífera entregaron a los trabajadores o a los dirigentes la contabilidad de costos anual. No sé si eso se hizo, no sé si eso se hace, pero valdría explicarle, estimado Luis, este tema que estoy mencionando. Gracias, Henry. Mira, no quisiera perder un poco la hilación en lo que estamos haciendo, pero haciendo solamente un acápite en el tema que tú me señalas. En realidad, la información que normalmente
se obtenía de Petroecuador en el periodo del gobierno anterior fue muy limitada, demasiado limitada. No había información. No teníamos posibilidad. Yo me he caracterizado por lo general de realizar un poco de investigación, análisis, estudios, porque es indispensable para poder ofrecer a la audiencia pues una información real. Apenas la información estadística de ventas, un poco de producción, pero en cuanto se refiere definitivamente a los costos, Contabilidad de costos, no había posibilidad. Tal es el caso, mira que el gobierno contrató a través de la Universidad UTLA una investigación para definir el asunto del subsidio y se elaboró un trabajo muy interesante. Pero para realizar ese trabajo, de hecho, había que partir de costos. De costos, claro. Y lastimosamente no fuimos atendidos como debíamos haber atendido, a pesar de que era una necesidad del mismo gobierno. De manera que la información, yo pienso que inclusive tenía un poco de falencias. Eso me refiero hasta el año 2009, 2010, en los primeros meses. De ahí en adelante, difícilmente. Inclusive diría que las personas que normalmente trabajaban en eso, no les cogieron a posta. Es muy preocupante. Pero permíteme solamente poco. Porque volver. Y esto es muy preocupante. Yo lo que quiero es llegar a la siguiente afirmación. El ingeniero Byron Oliva, Oliva Ortega, ¿no es cierto?, el primer gerente del actual gobierno, el ingeniero Byron Ojeda Oliva, no Ortega, sino Byron Ojeda Oliva. Él me dijo en un conversatorio que no encontró contabilidad de costos en Petroecuador. Entonces ahora a eso quería llegar, y entonces retomemos lo que estabas tú explicando. Muchas gracias, Henry. Mira, habíamos hecho un análisis refiriéndonos al costo de importación del producto y relacionándole con el precio de venta al público. De hecho, se presentan dos aspectos que se debe analizar. Como te había señalado, el uno relativo a lo que le representa al país cubrir la necesidad de subsidiar un producto que es importado y que naturalmente cubre el déficit en cuanto se refiere a la oferta y demanda. Claro. Obvio es entender que la oferta que tenemos de refinería no nos cubre la demanda que tenemos el país, y razón por la cual nos vemos obligados a importar ese ¿El consumo anual es cerca de 100 millones de barriles? Bueno, aproximadamente. No te podría dar la cifra exacta sobre el asunto, pero estamos hablando en ese orden. Y estamos nosotros produciendo el 50%, creo. Sí. Ahora, es el volumen que normalmente yo te estaba señalando, ¿no? O sea, son alrededor de 50.000 barriles, 50 millones de barriles al año. Exacto. ¿Ya? Ahora, estamos hablando solamente del volumen que cubre el déficit para atender la demanda. Exacto. ¿Ya? Entonces, yo te hice la relación para definirte cuál es el costo de ese déficit, toda vez que estamos recibiendo un valor por el precio de venta al público, pequeño, pero lo recibimos. Así es. Pero el otro aspecto, hay un producto que se produce en refinería. ¿Sí? Exacto. Ese producto que se produce en refinería no necesariamente se recauda el valor del costo. Exacto. Entonces, es indispensable también cuantificar cuál es el subsidio por el volumen que producimos y no recaudamos porque tenemos un precio de venta al público que no es el real. Exacto. Entonces, en el cuadro número 5, en el siguiente... En el siguiente cuadro, Evelyn, ahí está, en este. Tú puedes ver, ahí estoy determinándote la producción en la primera columna de gasolina, diésel y GLP. Exacto. En cuanto se refiere específicamente a estos tres productos, el precio promedio. A falta de costos, estoy haciendo una relación determinándote el precio promedio de importación de este producto. La multiplicación de la oferta, de la producción con el precio promedio de importación, vamos a tener un valor en el supuesto de que este producto fue importado. ¿Sí? Como está en la columna como ingresos. En la columna, ¿no? Ingresos. A continuación te estoy poniendo el precio de venta interna.
hago el mismo ejercicio, multiplico la producción por el precio de venta interna. Perfecto. Y me sale un ingreso por ventas internas respecto de la producción. Exacto. Si yo comparo el precio, el costo de importación con el ingreso promedio, tú vas a tener también una diferencia. Así veo. ¿Sí? Así veo. Diferencia. Esa diferencia le estoy llevando al costo de oportunidad en la explicación, al costo de oportunidad en el periodo que corresponde a cada año. Correcto. ¿Sí? Correcto. Es decir, si yo en el 2016, dentro de más alto, tenía un precio para el barril de petróleo. En el 2016 aproximadamente el crudo oriente fue de 37.16, 31.72. Sí. Y en el 2017 ya nos comenzamos a recuperar en el precio. El crudo oriente fue de 47.35 y el crudo napo de 43.09. Así es. Actualmente estamos en $60 por barril. Así es. Eso quiere decirte que en la columna que estamos en rojo, ¿sí? Como tú puedes darte cuenta, esto está representando el valor de subsidio que se presentó al tratar de cubrir la oferta que teníamos a un precio de $60 por barril. ¿Por qué te digo eso? Tú recordarás a muchos técnicos en periodos anteriores manifestaban, vea señores, ¿por qué mejor no dejamos de refinar internamente y lo dedicamos todo a exportar? Y obviamente tendríamos el ingreso del crudo que cubriría el derivado. Así es. Pero en el caso actual tenemos que cubrir el déficit con importaciones y tenemos que cubrir la oferta, sí, a un precio de crudo subsidiado. Si tú le colocas al precio de mercado internacional, que es lo que estoy poniéndote ahí, te vas a dar cuenta que tenías un costo de oportunidad que no recibiste. Así es. ¿Sí? Así es. En el cuadro siguiente... Ahí parece, ahí nos vamos a quedar, estimado Luis, porque... concluyo en el cuadro siguiente. Tal vez, o dejémoslo pendiente más bien, o solo lo mencionas. Es la conclusión de todo. El siguiente, con eso terminamos, ahí está, perfecto. En el siguiente, como puedes darte cuenta, hago la sumatoria de los dos costos. Exacto. Vía importaciones y vía costos. Y tú puedes darte cuenta que el total del subsidio para el año, del año 2017 fue de 1.684 millones. ¿Sí? Que si estableces un porcentaje de incremento, puedes llegar a superar perfectamente los 1.800 millones para este año. Para este año 2018, porque tenemos un precio de venta del petróleo que está sobre los $60. Sí, solo de importaciones podrías determinarte tú ahí alrededor de los 1.400, 1.600 ¿sí? millones. Sumado al costo que dejaste de percibir por una exportación o destinarle el precio, no al precio de exportación, sino un precio subsidiado, te puede llegar perfectamente a los 700 a 800 millones de dólares. Estimado Luis, gracias. Muy importante. Vamos a continuar en el siguiente programa y creo en dos más sobre este tema de la comercialización de los combustibles, porque este es un tema que realmente el país debe conocer minuciosamente y nosotros vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo porque vamos a tratar al final de dar unos datos globales de lo que destina el Ecuador anualmente a la importación de los combustibles, luego de los cuadros que ha expuesto Luis. Al final hemos de hacer un resumen de estas importaciones, ¿no? Realmente el tema llama mucho a la expectativa, concentra mucha expectativa y nosotros tenemos el deber de explicarle a la audiencia este tema tan importante para la vida de los ecuatorianos y para la economía nacional. Nos estaremos viendo en el próximo programa, agradeciendo a Luis por esta comparecencia y también desearle a nuestra audiencia que continúe con una bonita semana y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por atendernos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.